3. Okay. Buenas tardes, doctor y compañeros. En este video nosotros vamos a abordar las valvulopatías pulmonares, comenzando por describir la estenosis pulmonar. Esta es un trastorno congénito en más del 95% de los casos y solo un 5% está representado por causa adquirida o causas pues aparte de esta. Por lo general se origina por una lesión meramente en la válvula, pero también puede ser de origen subvalvular como una hipertrofia del infundíbulo o supravalvular en el caso de los carcinomas intracardíacos, que son muy poco frecuentes. Y según la AJA en el 2018, este es uno de los defectos cardíacos congénitos más comunes que ocurren hasta el 7% de los niños que tienen una cardiopatía coronaria congénita. En cuanto a su etiología, ya mencionábamos que las más frecuentes son las congénitas. En primer lugar está la tetralogía de Fallot, está también el síndrome de Noonan, que se va a caracterizar por presentar una válvula displásica, que es la que va a producir la estenosis, y otros trastornos congénitos que pueden cursar con estas son el ventrículo derecho con doble salida, entre otros. Entre las causas adquiridas, la más frecuente es la carcinoide, producto de un síndrome carcinoide en etapa más avanzada, que va a producir depósito de placas carcinoides blancuzcas en las válvulas que van a producir una estenosis pulmonar. También están las causas postquirúrgicas posterior al procedimiento de Rosque, una sustitución de la válvula aórtica por la válvula pulmonar y posteriormente una colocación de un homoinjerto en la válvula pulmonar que puede producir una reacción autoinmune y esto desencadenar una estenosis pulmonar. También puede ser una posible causa, y entre las causas menos frecuentes pero que puede ocurrir está la endocarditis. Si bien es muy poco frecuente la afectación de la válvula pulmonar por la endocarditis, puede producirse, y algo característico de las causas adquiridas es que van a producir válvula abombada a diferencia de las causas congénitas. Entonces, en la tetralogía de Fallot va a estar asociada una estrechez de la válvula pulmonar con un engrosamiento del ventrículo derecho y otras anomalías como desplazamiento de la aorta sobre el defecto del tabique y también abertura también de este mismo defecto. Y los factores de riesgo van a ser mayormente en el embarazo, y en el síndrome de Noonan mayormente es de herencia autosómica dominante y se va a producir una válvula displásica que eventualmente va a producir una estenosis. Rápidamente hablando de su fisiopatología, ya sabemos que va a haber una lesión a nivel de la válvula pulmonar y esto va a producir una obstrucción de flujo que va a producir un aumento en la presión del ventrículo derecho, y debido a que el ventrículo derecho tiene menor compensación a la sobrecarga a diferencia del ventrículo izquierdo, este va a tener menor adaptabilidad a este aumento de presión y por lo tanto se va a producir una hipertrofia del ventrículo que va a derivar en una disfunción ventricular. Y en el flebograma del pulso venoso yugular lo que se va a observar es una apicuda o una onda prominente, debido a que también se va a producir una mayor presión en la aurícula, debido a que también va a producirse una mayor presión a nivel del ventrículo derecho. Y en base al gradiente sistólico o a la velocidad del chorro se puede clasificar en leve, moderado, grave, y más adelante vamos a abordar cada uno. Ahora, con respecto a las manifestaciones clínicas, esto va a depender del grado de estenosis valvular que pueden presentar los pacientes. Entonces, en estenosis leve, generalmente los pacientes se presentan asintomáticos, y cuando se presentan ciertas anomalías, es generalmente por soplo. Sin embargo, no es porque el paciente puede llegar a la consulta por eso, sin embargo, suelen ser descubrimientos incidentales del mismo. Igualmente, en la estenosis moderada o grave, los pacientes ya empiezan a presentar lo que viene siendo la desnea de esfuerzo, pueden presentar síncope o presíncope, pueden presentarse dolor torácico o insuficiencia ventricular derecha, pero esto solamente lo vamos a poder ver de acuerdo a la prueba de esfuerzo y también de acuerdo al ecocardiograma. Ahora, en el caso de del dolor retroesternal, esto se va a ver característico principalmente por alteraciones en el aporte de oxígeno que se va a ver a los tejidos. Entonces, se presenta siguiente. Ahora, con respecto a la exploración física, tenemos que esta se va a dividir dependiendo pues del grado de estenosis. Entonces, en el caso de las leves es poco frecuente que se encuentren alteraciones físicas, sin embargo, sí se va a ocultar el soplo. Entonces, en el caso leve o moderado, pues el soplo va a ser generalmente mesosistólico y igualmente ir decreciendo, sobre todo en el segundo espacio intercostal. Sin embargo, ya en la estenosis moderada grave, este soplo que se va a escuchar al inicio en la parte leve, en esta ya va a poder ser palpable, como dice la diapositiva, va a ser un choque de punta palpable para esternal izquierdo. Entonces, en este caso, el soplo se va a poder irradiar en casos más avanzados hacia el hombro izquierdo, o bien puede tener
puede no presentarse la irradiación. Ahora, por otro lado, o sea, un poco más grave se puede presentar un soplo, el mismo soplo sistólico, sin embargo ya se va a presentar con frémito en el segundo y tercer espacio intercostal, y este va a aumentar con la inspiración del paciente, que es lo más común que sucede. Ahora, con respecto al ya la estenosis moderada a grave, o sea, es decir, un poco más grave, el soplo va a ir precedido de un chasquido. Entonces, ese chasquido, a diferencia del soplo, va a disminuir en la inspiración. Y esto es principalmente por la apertura, una apertura prematura de la válvula, cuando la inspiración aumenta el flujo sanguíneo hacia lo que viene siendo el ventrículo derecho. Entonces, por el incremento de la presión, entonces hay una apertura prematura de la misma. Entonces, ese viene siendo lo que se traduce en un chasquido que precede al soplo. Igualmente, en casos mayores se va a presentar, por ejemplo, que el segundo ruido va a quedar total, es decir, R2 va a quedar totalmente opacado por el soplo, y también el componente pulmonar, es decir, S2 se puede retrasar o igualmente quedar opacado por el mismo, y ya no se presenta en esa ok, podemos ponerle play. Ok. En este audio prácticamente lo que nos traduce es ese soplo que va mesosistólico, es decir, antes del R1, y podemos escuchar un pequeño chasquido que le precede al soplo. Y eso es principalmente lo que se escucha en ese audio. Ahora, ya en casos muy graves, que es que ya se presentan todo lo mencionado anteriormente, sin embargo, pues ya se presenta, por ejemplo, alteraciones, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, se presenta citis, se presentan edema, etc. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al diagnóstico, es bastante sencillo y similar a las presentaciones anteriores. Nosotros lo hacemos con el ecocardiograma para ver alteraciones estructurales que se pueden presentar en las válvulas, y también en esto, gracias al eco, podemos ver la etiología de la insuficiencia. Igualmente podemos medir lo que es el gradiente, la función del ventrículo derecho y las presiones. Eso nos va a permitir clasificarlo si es una estenosis leve, moderada, grave, dependiendo del gradiente de eyección, que viene siendo, en caso de que sea menos de 36 leve, entre 36 y 64 moderada, y más de 64 grave. Entonces, en este caso, en la imagen podemos ver un flujo turbulento postestenótico, es decir, que después de que pasa la estenosis pulmonar, entonces hay un flujo o lo que pues representa el soplo turbulento en la arteria pulmonar. Siguiente. Ahora, con respecto al electrocardiograma, es bastante frecuente que vamos a ver la desviación del eje eléctrico a la derecha, que también nos puede traducir en una hipertrofia ventricular derecha. Esto lo podemos calcular con el índice de Cabrera, que podemos ver también en D2 y en D2, en B3 y B4 y B4. También podemos apreciar en el electrocardiograma un aumento de la onda P de más de 2.5 milímetros en D2, D3 y ABF, que en esto nos traduce una dilatación auricular derecha, es decir, prácticamente vamos a ver unas ondas P aumentadas de tamaño, e igualmente pues la onda S en D1 más profundas, que pues nos traduce en una hipertrofia ventricular. Siguiente. Ahora, con respecto a la radiografía, ¿qué es lo que nos va a llamar la atención? Puede haber o no cardiomegalia dependiendo del grado y la evolución de la estenosis. También puede haber disminución aumento del botón pulmonar, que esto va a ser por una dilatación postestenótica, es decir, después de la estenosis en ese lapso o área de la arteria, entonces va a haber un aumento del volumen, entonces el botón pulmonar en la radiografía se va a ver aumentado. Igualmente no va a coincidir junto con el botón aórtico. Ahora, con respecto en el caso del lateral, puede haber un desplazamiento del corazón con respecto a la pared torácica por el mismo agrandamiento del ventrículo derecho. Siguiente. Con respecto al tratamiento, tenemos uno de los principales es diurético,
pero estos son simplemente para tratar síntomas insignia de lo que es la insuficiencia cardíaca derecha. Para esto lo vamos a utilizar. También el principal es la valvuloplastía pulmonar percutánea con globo, que estos se utilizan para lo que son pacientes asintomáticos con una estenosis pulmonar de moderada a grave, es decir, con un gradiente máximo mayor a 64 milímetros de mercurio o un gradiente medio mayor de 35 milímetros de mercurio. También se puede utilizar lo que es una cirugía valvular cuando tenemos que o este puede ser grave o hay una displasia de la válvula, en donde utilizamos lo que es la comisurotomía o sustitución de la válvula pulmonar, es decir, una válvula bioprotésica o lo que es un homoinjerto. En este caso, cuando se hace la cirugía directamente de la válvula, es necesario lo que es un tratamiento de profilaxis para cuando las válvulas son originales, cuando es la sustitución de esta después de la valvuloplastía. Y siguiente. El pronóstico es muy favorable para esto. Tanto sin intervención, la esperanza de vida de estos pacientes es normal. Si hay una gravedad a lo largo de los pasos, a lo largo de los años, perdón, solo se le da un seguimiento en el embarazo y en el ejercicio, al igual estos son bien tolerados y cuando es por causa congénita tienen una esperanza de vida comparable a la de la población en general, es decir, normal. Siguiente. Ok, ahora hablando de la insuficiencia pulmonar, esta es una valvulopatía desarrollada a partir de patologías valvulares primarias, de dilatación del anillo valvular o bien de ambas. En cuanto a las valvulopatías primarias, podemos mencionar, por ejemplo, aquellas congénitas, la cardiopatía carcinoide, y en cuanto a causas de dilatación del anillo valvular, podríamos mencionar la hipertensión pulmonar, el síndrome de Marfan, la dilatación idiopática, entre otras. De igual manera, podemos clasificar las causas en aquellas de baja presión, que es, por ejemplo, luego de tratamiento quirúrgico para valvulopatías pulmonares que resultan en una insuficiencia pulmonar, o de alta presión, que la más representativa en este caso es la hipertensión pulmonar. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología, el principal factor que determina la disfunción del ventrículo derecho es el grado de insuficiencia pulmonar que se presente, ya que al ser este moderado o grave hay un aumento de la precarga y de la poscarga, por lo tanto el ventrículo derecho como medio de compensación termina hipertrofiándose y esto conlleva eventualmente a una dilatación, es decir, solamente en aquellos casos que sean moderados o graves vamos a llegar a este estadio, mientras que en casos de insuficiencia pulmonar leve no va a haber una verdadera progresión. Es tanto así que no se conoce la incidencia real de la insuficiencia pulmonar, ya que se estima que de un 24 a un 78% de la población en general presenta insuficiencia pulmonar, pero de un grado tan leve que no es clínicamente significativo. Siguiente. Ok, tomando en cuenta los datos mencionados ya por nuestro compañero Kendrick, tenemos que el cuadro clínico de la insuficiencia valvular pulmonar en la mayoría de los casos es asintomático. Los pacientes en este caso son que presentan, digamos, una insuficiencia de leve a moderada, que aunque ya sea probablemente ya esté bastante avanzada, no va a tener ningún síntoma y por ende pasa desapercibido, a menos de que aparezcan los síntomas de hipertensión pulmonar e insuficiencia del ventrículo derecho. En este caso iniciaríamos con lo que es fatiga y disnea del esfuerzo. Igualmente puede haber sensación de plenitud o timpanismo abdominal, o en este caso pues también acompañado con dolor o hinchazón pélvica y de las extremidades, que en este caso correspondería a lo que sería encontrar lo que es líquidos en terceros espacios, y en este caso pues falla de lo que va a ser el sistema valvular. Siguiente. En este caso tenemos la exploración física y lo que más va a ser notorio va a ser un soplo, en este caso diastólico, que en este caso vamos a ver
a escuchar un desdoblamiento del segundo ruido debido al vaciamiento prolongado de lo que va a ser el ventrículo derecho. A veces se ocultan galopes, en este caso S3 y S4, en el área paraesternal izquierda, y la ausencia de hipertensión pulmonar. El soplo de regurgitación pulmonar es un soplo decreciendo a decreciente, de tono bajo, y que se oculta mejor cerca del segundo a tercer espacio intercostal y aumenta durante la inspiración, que uno de los, digamos, nos lleva al indicio que puede ser en este caso una insuficiencia pulmonar. La dilatación del anillo a la válvula pulmonar da como resultado un soplo creciente de tono alto que se oculta mejor en el borde paraesternal, y este es el que le vamos a llamar soplo de Graham-Still. Luego tenemos otros datos de lo que puede ser, digamos, ya diagnósticos, que tienen que ir ya acompañados de laboratorio. En este caso tenemos el ecocardiograma, en el que podemos ver datos de bloqueo de rama derecha del fascículo, en este caso alteraciones en los haz de His e hipertrofia del ventrículo derecho, que aquí mencionando pues los más importantes, además de los ya mencionados anteriormente por mi compañera Alison. En la radiografía podemos observar hipertrofia ventricular derecha, aunque en esta radiografía anteroposterior podemos ver un agrandamiento de las dos cavidades. En sí, donde señala la flechita de color negro es donde podemos ver este agrandamiento principalmente del ventrículo derecho, e igualmente las flechitas de color negro que están en la radiografía lateral. Ahora vamos a escuchar el soplo de Graham-Still. Continúa. Okay. Otro dato bastante importante, o digamos ya casi como el gol estándar, es la ecocardiografía con Doppler transtorácica. En esta podemos evidenciar tanto lo que va a ser la regurgitación de la sangre, como ver la anatomía del ventrículo y de la aurícula, y en este caso también de la válvula, ver, digamos, en este caso cómo está fluyendo la sangre en esta área y la presencia de hipertensión pulmonar. En este caso se puede evidenciar tanto la dilatación del ventrículo como su hipertrofia, ver la valvulopatía y verla con mayor detalle, y en este caso también diagnosticar su gravedad. En este caso tenemos 3 estadios: la trivial, la moderada y la severa. Luego tenemos la resonancia magnética, que en este caso es de gran ayuda para la hora de poner prótesis, e igualmente nos ayuda a ver la valvulopatía con mayor detalle y tanto ver la anatomía con un detalle excelente. Y luego tenemos el cateterismo cardíaco, que no se practica mucho por, digamos, debido a los inconvenientes que hay con ella, pero mayormente se hacen en pacientes adolescentes y de edades jóvenes, y en este caso es para evaluar el gradiente valvular. Ahora, hablando del tratamiento en estos pacientes, prácticamente lo que nos vamos a enfocar, por ejemplo, en los casos que haya una hipertensión pulmonar y una dilatación del anillo, que sea lo que estén produciendo, ya sea la regurgitación pulmonar o insuficiencia pulmonar de esta válvula, prácticamente va a ser en disminuir la resistencia y a su vez la presión vascular que vamos a tener en la arteria pulmonar. Entonces, prácticamente para lograr corregir esta causa vamos a tener dos cosas. Primero, la farmacológica. Aquí se recomienda usar algunas formas, como podría ser algunos diuréticos para intentar moderar conlleva. Por otro lado, en la quirúrgica se va a recomendar ya sea cateterismo o incluso la sustitución completa de la válvula. Usualmente se usan válvulas de prótesis porcina. Entonces, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener estos dos tipos, que van a ser los de baja presión y los de alta presión. Los de baja presión, prácticamente aquí tenemos algunas causas, como podría ser la tetralogía de Fallot, que aquí prácticamente vamos a tener 4 anomalías cardíacas, entre las que pues vamos a tener la insuficiencia de la válvula pulmonar. Y entonces
esto prácticamente lo que se suele hacer directamente el tratamiento quirúrgico, ya sea por la sustitución de la válvula pulmonar con una bioprótesis porcina, por ejemplo. Y entonces, una vez esto se trata, los pacientes pues suelen mejorar momentáneamente, ya que prácticamente no estos pacientes no suelen morir por esta causa, ya que suelen llevar una vida normal, posterior se trata. En cambio, en los de alta presión, como podríamos tener la hipertensión pulmonar, en este prácticamente hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, es que vamos a ir con el tratamiento farmacológico para intentar controlar la hipertensión pulmonar en sí, pero una vez este no esté funcionando o pues ya la válvula esté completamente suficiente, ya tenemos lo que sea derecha o solo una hipertrofia derecha, ya nos podría dar datos que nos estén sugiriendo que pues hay que sustituir la válvula por métodos quirúrgicos. Siguiente. Y pues finalmente estos pacientes suelen vivir bastante bien una vez se sustituye la válvula e incluso pueden llegar a no producir síntomas, sobre todo si pues son productos de un síndrome de baja presión. Pero en los que de alta presión, estos pacientes hay que ser un poco más meticulosos debido a que estos suelen ser un poquito más como que dificultosos su vida, su vida ya a tener más dificultad debido a que estos pueden presentar disnea en reposo, aunque pues, se haya ya reemplazado la válvula y otras muchas cosas. Y pues, eso sería todo. Thank you.